Lau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola David, no, feliz de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación y pues nada, con muchas ganas de compartir con todos ustedes. Seguro que sí, ya vas a ver que va a salir algo interesante de aquí porque yo creo que es lo que... Allí fuera hay exceso de información en cuanto a alimentación, hay exceso de Uf, información en cuanto a ejercicio. Información en esta era que vivimos no es precisamente lo que nos falta. Entonces, si hay información, si está el conocimiento, si están las herramientas, básicamente yo pudiese escribir en un papelito así de pequeño todas las indicaciones específicas por las cuales tiene que atravesar una persona que quiere perder peso, que quiere aumentar masa muscular. Pero entonces hay una diferencia más allá y yo estoy casi seguro de que está justamente en lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los hábitos, la disciplina y la motivación. Pero antes de meternos en materia, Lau, me gustaría que seas tú quien se presente, que me cuentes un poquito más de quién es Lau, de cómo nació también toda esta pasión por los hábitos y a qué se dedica Lau y a qué está destinado esa cuenta que tienes en Instagram, a qué tipo de información que es la que compartes por allí. claro que sí, bueno, pues para contar rápidamente, básicamente desde hace algunos años me obsesioné con el estudio de los hábitos, con el estudio de los patrones de comportamiento y justamente un poco buscando responder esa pregunta que acabas de hacer, porque si todas las personas queremos pues las mejores cosas para nuestra vida, porque pues, no he conocido a una sola persona que no quiera vivir bien, que no quiera estar sano, que no quiera tener dinero, que no quiera unas buenas relaciones, que no quiera lo mejor para su vida. De hecho, es un instinto natural, tenemos el instinto del éxito arraigado en nuestra biología, pero porque a pesar de eso, realmente lo que estamos viendo es desafortunadamente todo lo contrario. Los promedios nos están mostrando cifras realmente alarmantes en muchos aspectos. Tú sabes más que yo de eso, pero 9 de cada 10 personas hoy en día está enferma. El estrés, la ansiedad, la depresión van en aumento. 85% de la población realmente sufre algo de esto. Y si nos fuéramos, digamos, a la parte financiera, pues las cifras son más desalentadoras todavía, porque estamos hablando de que el 95% quizá, o alrededor al menos, realmente nunca logra como esa libertad financiera que de pronto muchos quisiéramos. Entonces, muy bien lo dijiste, la razón no está en la información. Digamos que todo esto me llevó a buscar respuestas, a obsesionarme, repito, con el estudio del comportamiento humano y por eso me he hecho experta en esto y me permití crear una metodología a través de este estudio, codifiqué unos pilares que son los que trabajo en mi metodología, el método RISE se llama. Esto me permitió, mi amor, ay, por favor, que están grabando. Esto me permitió pues crear un libro y bueno, hoy en día trabajo, mi enfoque es trabajar con mujeres, lo hago pues porque digamos que está la cercanía, la experiencia. Soy una mujer que viene del mundo empresarial, fui dueña de una empresa por muchos años, pero atravesé muchos retos muy, muy grandes, una quiebra económica, perdí un hijo, estuve, digamos que al borde del divorcio, enfermedades producto del estrés, muchas, muchas cosas que me llevaron, digamos, como al borde del abismo y que fueron las que me permitieron cuestionarme de muchas maneras. Y pues gracias a eso estoy acá y no puedo estar más feliz de que mi vida haya cambiado de todas las maneras posibles. Y es tal cual tú lo mencionas, realmente es increíble cómo ver de que como población vamos a, a esos números, ¿no? Esas cifras que se proyectaban antes para el año 2050 ya se proyectan para el año 2035, que vivimos en una población totalmente enferma, que no nos estamos dando cuenta, que lo estamos normalizando y aún sabiendo de las cosas que tenemos que hacer para cambiar toda esa realidad, que eso es lo más interesante de todo. Todos, absolutamente todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para tener el físico que quieren y para tener la vida que quieren. Pero hay justamente ese obstáculo que es el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Yo hablé en una entrevista pasada, de hecho justamente por eso lo quise programar contigo para esta semana, porque la entrevista de la semana pasada fue con mi querida amiga Catalina, que donde tocamos justamente el tema de propósito.
Si no hay un propósito detrás, es muy difícil que mantengas cierta disciplina y ciertos hábitos en cada una de las áreas de la vida. Y a mí hay uno de los conceptos por los cuales me gustaría empezar, Lau, y es por el concepto del efecto compuesto. Hay mucha gente allí fuera que cuando llega el 1 de enero, pues es probable que se pongan grandes metas y empiecen a hacer grandes cambios en su vida, pero luego no es sostenible. De hecho, los modelos de los gimnasios a día de hoy funcionan justamente porque la gente no es disciplinada. De hecho, hay un caso bastante famoso que lo comento rápidamente de una cadena de gimnasio en los Estados Unidos que ellos lo que hicieron fue estudiar dónde entrenaba la gente que más constancia tenía dentro de sus gimnasios. ¿Por qué? Porque ellos querían, para que el modelo sea rentable, para que un gimnasio sea rentable, ellos necesitan que la gente no vaya. Parece absurdo, pero es así. Por eso te cobran una anualidad, tú pagas la anualidad, pero para que sea rentable, ellos necesitan que tú no vayas a entrenar. ¿Por qué? Porque en una sede que cabrían 100 personas, ellos pueden meter 1000, porque la gente no va. Total. Entonces ellos lo que hicieron fue estudiar en qué áreas del gimnasio era, en esas áreas donde iba la gente con más disciplina. Se dieron cuenta que eran las pesas y el peso libre. Y lo que hicieron fue reducirlo al máximo y meter más máquinas que ellos ya sabían que la gente que no le gustaba ir a entrenar o que no tenía constancia entrenaban allí. Y así fue que básicamente lograron pues hacer más rentable su negocio. Entonces, ¿por qué nos obsesionamos con hacer grandes cambios de inicio y cuando nos planteamos esos pequeños cambios que son los que realmente nos hacen obtener esa transformación a lo largo del tiempo con ese efecto compuesto, nos cuesta aún más percibirlo? O sea, ¿por qué llega el 1 de enero y todo parece tan fácil, el ponerse metas, propósitos, y luego con el pasar del tiempo todo eso se diluye y se nos olvidan nuestros propósitos de vida? Wow, pues mira, realmente es enorme todo lo que podría responder alrededor de esto. Voy a tratar de consolidarlo lo máximo posible. Para mí hay muchas razones por las cuales esto ocurre. Una de ellas es que tenemos un desconocimiento absoluto de lo que somos como seres humanos, o sea, en todos los aspectos, incluida nuestra biología. Es decir, hay un sistema académico y una sociedad que está diseñada para que seamos profesionales, para que ejerzamos un cargo, para que nos desempeñemos en cierta función, pero no ha estado diseñada desde ningún punto de vista para que realmente nosotros nos conozcamos. Eso hace que, por supuesto, no sepamos cómo funciona nuestra mente, por ejemplo, siendo la mente realmente la máquina más poderosa, el recurso más poderoso que todos los seres humanos tenemos, lo que nos diferencia de todas las especies, pero no sabemos usarla, no sabemos cómo funciona, eso no se nos enseña, no se nos muestra. Ese desconocimiento absoluto hace que ignoremos cosas que deberían ser básicas para todos los seres humanos. Por eso yo, digamos que si de algo soy una fiel crítica es del sistema educativo, y no por criticarlo, sino porque realmente existen demasiadas falencias y es una de las razones por las cuales la sociedad, en lugar de avanzar, sinceramente lo que estamos viendo es que no está prosperando como podría, porque los seres humanos tenemos un potencial ilimitado. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, nuestra mente funciona en piloto automático la mayoría del tiempo. Durante los primeros 7 años de vida, nosotros tenemos, nuestras ondas cerebrales son mucho más lentas para que podamos absorber toda la información de nuestro entorno. Entonces, nosotros absorbemos información de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas con las que trabajamos. Todo el tiempo somos como una esponja que está absorbiendo esa información. Esa información queda grabada en el subconsciente porque la mente tiene una mente consciente y una mente subconsciente, ¿sí? De hecho, nuestra mente no es el cerebro, o sea, para la mayoría de las personas es como, ok, yo tengo claro que hay un cerebro ahí, pero no se alcanza a tener el concepto de que la mente es el software con el que operamos, ¿sí? Es como la información a partir de la cual nosotros operamos. Toda esa información que adquirimos durante los primeros 7 años de vida, sobre todo, se va archivando como unas carpetas mentales en el subconsciente y a partir de ahí nosotros empezamos a tomar decisiones. Esas decisiones repetidas en el tiempo son las que dan forma a los hábitos.
¿ok? Y los hábitos tienen el poder enorme de crear nuestra identidad. Por eso es que cuando nosotros, digamos, hemos adquirido cierto hábito en nuestra vida, nos identificamos con ese hábito, o sea, van dando forma a lo que se supone que somos, cuando en realidad no fueron más que decisiones que tomamos en algún momento, pero que empezamos a repetir. Entonces, como esto no se, imagínate algo tan importante y tan desconocido, porque no sé si de pronto las personas que estén allí nos puedan compartir, si de pronto habían escuchado esto antes y lo tienen así súper clarísimo, si saben cómo utilizarlo a su favor o no, porque hasta el momento realmente y con todas las clientas que he tenido y en mi vida diaria, lo que realmente he aprendido, sinceramente hay un desconocimiento enorme de lo que somos nosotros, de nuestra biología y además de las leyes naturales y mentales que nos rigen. ¿Sí? Nosotros, repito, nos estamos viendo únicamente como alguien que llegó a este mundo para estudiar, repito, en un sistema educativo bastante obsoleto, trabajar en desempeñarnos en algo para ganarnos la vida, para vivir la vida, y ya, eso es lo que somos. Tenemos una familia en la mayoría de los casos, y buscamos, pues digamos, como ganar dinero para desenvolvernos en esta sociedad. Y ese es como el ciclo interminable de la mayoría de la población. Pero somos seres humanos, así que realmente estamos diseñados para muchísimo más que cualquier labor que estemos ejerciendo. Entonces, existen leyes mentales, existen leyes universales que también desconocemos y que el hecho de que las conozcas o no, creas en ella o no, las adoptes en tu vida o no, están funcionando. Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, la ley de la gravedad. Te lances de donde te lances, desde el edificio, si te lanzas desde Cancún o desde Bogotá, por efecto de la ley de la gravedad te vas a caer y tú no lo estás cuestionando, existe. Asimismo, existe la ley de la causa y efecto, existe la ley del control, existe la ley que acabas de mencionar, que es justamente este efecto compuesto. Existen leyes universales que nos rigen, repito, como seres humanos y que además también desconocemos. Entonces, si partimos de ahí, David, imagínate pues las grandes dificultades que podemos tener para desempeñarnos de la mejor manera en este mundo físico en el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es el otro asunto ahí fundamental? Como los hábitos van creando nuestra identidad, cambiar un hábito es tan difícil porque es casi que morir en cierto aspecto para ser otra persona. Y eso al ser humano le cuesta demasiado porque el cerebro, volvemos a la mente, está diseñada para que funcionemos en automático. Y está diseñada así, no porque tenga un defecto de fábrica, sino porque es tan perfecta que está diseñada para ahorrar de energía. Es la razón por la que una vez aprendiste a lavarte los dientes y pues no tienes que aprender a lavarte los dientes todos los días, porque no, imagínate, o sea, sería imposible vivir. Pero esa misma automatización hace que nos cueste mucho el cambio y que por eso prefiramos estar en la zona de confort, que yo prefiero llamar la zona familiar, inclusive un término más fuerte es la zona de mediocridad, porque es estar ahí, ¿no? Aquí, así esté incómodo, así esté enfermo, así mi relación esté hecha un fiasco, así mis finanzas, no. Yo prefiero de alguna manera, elijo quedarme en esa zona que aventurarme al cambio, porque de alguna manera, repito, eso implica, por supuesto, incomodidad, implica una energía extra, implica el soltar un poco lo que se supone que soy yo para empezar a ser otra persona. Entonces, estas dos cosas para mí son esenciales y la base por la cual, a pesar de que la información abunda, en realidad lo que estamos viendo son resultados muy diferentes, pues que nos mantienen en una sociedad
enferma, en una sociedad esclavizada en patrones bastante obsoletos, en una sociedad pues que de muchas maneras no está avanzando como podría avanzar. Sí, ¿sabes qué es lo más curioso de todo? Es que, claro, como obviamente es un condicionamiento que llevamos desde muy pequeños, son etiquetas que, de hecho, es parte también de lo que hablaba con Cata la semana pasada en la entrevista anterior, porque son etiquetas que nos pone nuestro entorno, son etiquetas que nos ponemos nosotros mismos y que obviamente nuestro cerebro luego lo que busca es coherencia. Entonces, claro, nos limitamos en nuestras acciones y obviamente en nuestros resultados, pero desde nuestras creencias. Por eso yo, de hecho, una de las cosas que hablé con Cata en esa entrevista era justamente de que tú puedes hacer lo que tú quieras de cara a conseguir tu objetivo. Yo te puedo dar un papelito con todas las acciones, pero si a ti te está limitando todavía esa creencia o esa conducta, a fin de cuentas era lo que tú decías, ¿no? Son nuestros hábitos los que, digamos, dan forma a nuestra identidad y viceversa también. Nuestra identidad da forma a nuestros hábitos. Entonces, claro, siempre tú vas a buscar coherencia. No importa lo que hagas, pero si no es coherente con lo que tú crees de ti mismo, con lo que tú crees de tu entorno, pues probablemente tarde o temprano vayas a volver a lo conocido, vayas a volver a esa, me gusta ese nombre que le has dado, esa zona de mediocridad. Hay mucha gente que Ujú. cree, lo he discutido incluso con mi círculo cercano, ¿no? De que hay mucha gente que cree que cuando está cómodo o está en un mismo sitio, es como que, wow, ok, aquí me mantengo. Y realmente no. Cuando tú ves realmente cómo funciona el sistema solar, que el sistema solar no es como nos lo han dibujado en los libros de primaria, que está allí estático flotando en el universo, ¿no? El sistema solar avanza porque el universo se expande. Entonces realmente todo está constantemente en movimiento y en evolución. Total. Si todo tu entorno está en crecimiento, está en evolución, está en expansión, cuando uno siente que está quieto, realmente estás en retroceso porque estás dejando de mejorar. Realmente, y es justamente el por Exactamente. cual somos lo que somos, ¿no? Somos un organismo que requiere energía para mantenerse en funcionamiento. Tenemos ¿cómo se llama? Articulaciones básicamente en todos lados de nuestro cuerpo porque estamos hechos para movernos. Entonces, de hecho, publiqué no hace mucho un carrusel que habla de que somos piezoeléctricos, ¿no? Con el movimiento generamos energía también. Entonces, claro, esto es lo que yo creo que hace tan difícil que sea el cambiar. Es una serie de condicionamientos que hemos tenido desde muy pequeños por nuestro entorno, por nosotros mismos, porque nos hemos puesto esa etiqueta. Y yo aquí quería entrar un poco más a fondo en el poder del efecto compuesto, de cómo esos pequeños hábitos que podemos ir incluyendo en nuestro día a día, como ese 1% nos pueden hacer completamente distintos de aquí a un año vista. ¿Cuál es ese, Claro que cuál es sí. ese poder que tiene el incluir esos pequeños hábitos que parecen, ojo, que muchas veces parecen imperceptibles, de hecho? Mm, mm. Claro que sí, mira, digamos que hay un punto y es que algo con los hábitos limitantes, por decirles de alguna manera, nosotros no estamos viendo los efectos de eso de manera inmediata, ¿sí? Y muchas veces subestimamos las consecuencias que van a tener esas decisiones diarias que estamos teniendo en la vida. O sea, como que creemos que de alguna manera no es a nosotros a quien nos va a pasar, no nos vamos a enfermar, no es nuestra relación la que se va a terminar, no es mi negocio el que se va a quebrar, no es mi vida la que se va a afectar, siempre es la de los demás. O sea, es una realmente incapacidad de entender que como consecuencia natural de nuestras decisiones va a haber un resultado, o sea, justamente ahí por eso mencionaba la ley de la causa y efecto. Todo lo que Mira, nosotros hacemos, y te ¿sí? interrumpo, perdona que te interrumpa porque me parece curioso que lo menciones porque cada vez que uno habla o cada vez que yo hablo de estadísticas, aquí fuera en redes sociales o en el podcast, y lo mencionábamos antes, 9 de cada 10 personas está enferma metabólicamente y yo te aseguro que todos los que nos están escuchando y nos están viendo creen que es el 10% que no está Que enfermo. no, sí, claramente. Entonces, digamos que como subestimamos justamente eso, entonces tomamos decisiones cortoplacistas. Esa mentalidad cortoplacista nos destruye en muchos aspectos posibles porque realmente nos estamos limitando, nos está impidiendo tomar decisiones más a largo plazo. Y eso además, por supuesto, relacionado
con todo el entorno actual que nos está bombardeando y que nos hace vivir llenos de dopamina, de buscar el placer falso, de realmente no encontrar la felicidad que el ser humano siempre está buscando, porque la estamos buscando en los lugares equivocados, claramente. ¿Sí? Entonces, el punto es que justamente al no tener esta visión más a largo plazo y al no tener, o sea, no entendernos como también influenciados por estas leyes naturales, creemos que es algo que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, como que de verdad, sinceramente, esto lejano. Cuando llega la circunstancia, por supuesto, es cuando realmente estamos entendiendo, ok, esto sí era conmigo. Mi matrimonio fracasó, me divorcié, estoy con 20 kilos de sobrepeso y ahora pues estoy enfrentando enfermedades y pues tengo que solucionarlo. Mi negocio quebró, mis hijos se salieron de control, o sea, cuando ya me llega, entonces digo, wow, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es que la vida es dura, la vida es injusta y muchas otras cosas, porque entre otras cosas, vivimos mucho en esta mentalidad víctima en lugar de tener esa mentalidad de responsabilidad en la que realmente yo soy creador de mi vida a partir de las decisiones que tomo día a día. Y esa mentalidad viene porque desde pequeños, por supuesto, estuvimos, o sea, estuvimos al cuidado de otras personas. Entonces casi que otras personas resolvían las cosas por nosotros y eso queda en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces por eso es que tendemos a victimizarnos, a pensar que son las circunstancias, que es afuera, que todo tiene que ver es más afuera que conmigo, y eso hace que nos cueste tanto responsabilizarnos al 100% de nuestras decisiones. Pero en últimas son nuestras decisiones las que dan forma a nuestra realidad. Ahora con los hábitos de alto desempeño personal, si les vamos a poner un título, o los hábitos que nos permiten avanzar, que realmente no hacen que sigamos estancados y que por el contrario se deterioren muchos aspectos de nuestra vida, pasa lo contrario. Y es que el efecto se ve mucho más a largo plazo. Entonces, subestimamos el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr algo. Lograr un negocio exitoso no ocurre de la noche a la mañana. Construir una salud perfecta no ocurre en 3 meses después de que la he dañado durante 30 años. Entonces, esa subestimación del esfuerzo hace que renunciemos porque no, esto está demasiado difícil, esto ya no lo logré, si ves, esto yo no es para mí, y como vienen las etiquetas, las creencias, y yo no soy disciplinada, es que yo sabía que iba a fracasar, que no podía, entonces renuncio, y por supuesto al renunciar pues me estoy privando de los resultados, de los frutos y de los beneficios que podría obtener si me mantengo en el tiempo. Entonces, ese es el gran problema y por eso es que no nos permitimos ver que existen esas pequeñas mejoras diarias que si tú te mantienes en el tiempo, tarde o temprano vas a ver los resultados porque no estamos exentos a la ley de la causa y efecto. O sea, tú estás tomando decisiones y esas decisiones están orientadas hacia un objetivo claro que te permite avanzar, los resultados van a llegar tarde o temprano, sí o sí. Pero Laura, ¿y como no crees? estamos viendo, dime, Claro, como hay que sostenerlo en el tiempo para ver esos resultados es lo que hace complicado. Por eso al final así es. terminamos cayendo en los atajos que nos venden en las redes sociales, que nos venden en Exacto. televisión, que nos ofrecen resultados inmediatos, porque no hay que hacer ese trabajo constante, ese trabajo de hormiguita que luego, si bien los resultados son brutales, porque el concepto existe en el tema de inversiones, existe en el tema de salud, ese 1% que luego te genera ese efecto compuesto que lo puedes ver a largo plazo, sostenerlo es lo complicado. ¿Tú crees que la mayoría de la gente, a mí me da la impresión, Lau, no sé qué piensas tú, de que la mayoría de la gente tiene miedo de tener que asumir responsabilidad en lo que le pasa en su vida? Claro, totalmente, es totalmente sí. Mira, y eso es algo que nos pasa a todos, o sea, no estamos exentos, porque obviamente, ¿qué es más fácil? Culpar el entorno, ¿sí? Es mucho más fácil
culpar a mi marido por lo que no está funcionando. Es mucho más fácil culpar a mi mamá por los traumas y bueno, y todas las cosas que sí, de esto de perdonar a la niña interior y bueno, todas estas cosas que trabajan. Entonces es más fácil culpar a mis papás porque no me dieron la educación o las herramientas que yo necesitaba. Es más fácil culpar a la industria porque pues, qué delicia todo eso que están vendiendo y que estos productos, como le decimos con mi hija, estos lobos que están dañando a la salud de tantas y tantas personas, es más fácil, o sea, siempre va a ser más fácil afuera. Y el punto es que viene por lo que hablábamos, o sea, cuando somos niños, por supuesto, nosotros estamos al cuidado de otras personas, no tenemos la responsabilidad en muchas cosas. Y si esa responsabilidad no se va dando de una manera progresiva y a temprana edad en nuestra vida, como pasa en la mayoría de las personas, pues no tomamos el control. Pero si hay algo que transformó mi vida por completo y que cada día la sigue transformando, David, porque tú sabes muy bien y yo sé que las personas que nos están escuchando también, esto es un proceso que nunca acaba, todo el tiempo estamos creciendo, aprendiendo, por supuesto, pues estamos dispuestos también y abiertos a esto, pero si hay algo que ha transformado mi vida y que la sigue transformando de todas las maneras posibles es decir, ok, en el momento en el que tú asumes el 100% de la responsabilidad por todo en tu vida, el 100% de la responsabilidad por todo en tu vida, es en el momento en el que realmente te estás otorgando el poder de cambiar y de transformar todo en tu vida. Nosotros somos creadores de nuestra vida, tanto que podemos crear nuestro carácter, podemos moldear lo que somos, las decisiones que has tomado hasta el momento, las creencias que tengan. Lo único que te quiero decir a ti que me estás ahí escuchando, todo eso no eres tú, son creencias que adoptaste de otras personas, hábitos que adoptaste a partir de esas creencias y así como en algún momento lo hiciste, así mismo puedes a partir de este momento, que ojalá pueda ser ese momento, ajá, que digas, wow, o sea, ya, de verdad, ahora sí voy a hacer el cambio en esto que no me está gustando de mi vida, puedes crearlo de manera intencional. En algún momento creaste hábitos inconscientemente, desde el subconsciente, te comiste la primera hamburguesa. Qué delicia porque está diseñada para activar tu cerebro y hacerte, generarte ese choque de placer y te la seguiste comiendo y llega un momento en el que lo repites y lo repites y lo repites y ya simplemente lo que hablábamos eres tú. Entonces, vas a ver y han pasado meses y ya te subiste o no te subiste, que es peor porque creo que es peor cuando no te subes de peso porque ahí sí que ni siquiera estás viendo todo lo que está pasando adentro. Pero lo que te quiero decir con esto es que así mismo lo puedes volver a crear y que está es en el compromiso y en una visión más grande, David. O sea, si tú no tienes una visión en tu vida, no hay nada que te haga que lleves, que tengas el cambio, ¿sí? O sea, porque la visión es fundamental y desafortunadamente la mayoría de las personas también no tiene una visión clara para su vida, no sabe exactamente qué es lo que quiere en cada una de las áreas. Si tú no tienes una visión, tus decisiones con qué van a estar alineadas. No están alineadas con nada, estás a la deriva y ahí sí que de verdad eres víctima de las circunstancias. Cuando hay una visión, tus decisiones van a estar alineadas con esa visión. Entonces es cuando puedes decir, ok, yo desarrollé ciertos hábitos, sin duda no me están haciendo bien porque estoy viendo los resultados, porque si estás aquí y de pronto quieres cambiar, es porque te estás dando cuenta que tus decisiones no están generando algo positivo, ¿vale? Entonces, si eso es así, puedes decidir de manera intencional crear hábitos diferentes y sin duda, pues los resultados van a ser diferentes. Es que no es una fórmula mágica, no es humo, es cuestión natural, causa y efecto. Tus hábitos construyen tus resultados. Y pues eso en últimas es lo que va creando toda tu vida.
Mira, y sabes lo más increíble de todo esto es que obviamente, o sea, aquí yo creo que lo complicado, Lau, es primero una parte de lo que tú decías. De hecho, yo una de las prácticas que me he dedicado a hacer este año, este 2023, que aún así me ha costado porque me he formado, tengo un mentor en esta área en mi vida, y es justamente de crear esa visión de esos propósitos. Justamente fue lo que conversé con Catalina en la entrevista anterior. Y de hecho, junto con Catalina vamos a desarrollar un programa para el CTE, para la plataforma, la nueva plataforma, para justamente enseñar a las personas que están allí Maravilloso. fuera a desarrollar toda esa visión, pero en todas las áreas de la vida de cada uno. O sea, es impresionante Mm. cuando yo experimenté eso, me ha costado y me sigue costando el tener que meterme en saber cómo quiero que sea mi carácter, cómo quiero que sean mis emociones, cómo quiero que sea mi vida amorosa, cómo quiero que sean Mm, las relaciones con mis padres, con mis hermanos, sí. ¿sabes? O sea, es algo que nunca, Mm, primero, nunca nadie te ha preguntado. Bueno, de pequeño en el totalmente. momento en el que nos preguntaron qué quieres ser para ¿Qué quieres cuando seas ser? grande, luego Eso es dices lo único. astronauta y dices, no, bueno, hay que ser realista, hijo, elige ingeniería y ya, termina uno estudiando Y ya, ingeniería. Entonces, claro, como es algo que nunca te has detenido a hacer, cuesta realmente. A mí me ha costado desarrollar todo totalmente. eso y por eso quiero llevarlo a la plataforma, pero es una práctica que todos deberíamos hacer, el saber a dónde No, pues. queremos llegar. Y creo Mm, que te aquí en el aseguro tema, que incluirlo para las personas que trabajen contigo, te aseguro que incluirlo va a hacer un gran cambio en los resultados, no, y me he dado porque esa cuenta, visión da al norte. Mm, me he dado cuenta, sí, es justamente eso era lo que iba. Me he dado cuenta que cuando una persona llega a buscar ayuda conmigo y me escribe, David, quiero perder peso, yo empiezo a preguntar porque generalmente el único objetivo que sea físico perder peso. no te hace mantener la disciplina. Si tú quieres perder peso nada más, pero si tú me dices, si yo empiezo a excavar y descubro que tú quieres perder peso porque te quieres sentar a jugar con tu hija, porque quieres patear balón con tu hijo, porque no te quieres cansar al subir las escaleras, porque quieres levantar a tu nieto, porque quieres ayudar a tu madre que sabes que pues, va a necesitar de ti, todo eso es un propósito real. Pero claro, mientras Totalmente. uno no excave en ese objetivo físico que pareciera ser superficial, pero igual obviamente tiene un sentido, la vanidad también tiene un aspecto importante, ¿no? En todo esto, todo el Claro, mundo le gusta verse al espejo y verse bien, pero hasta que uno no excava y no vas profundo, vas más allá de esa punta del iceberg, luego es difícil tirar de disciplina. Yo creo que allí la importancia es justamente eso de saber desarrollar la visión de lo que uno quiere sin caer en la trampa, y esto era lo que te quería preguntar, sin caer en la trampa de dejarle toda la responsabilidad al futuro yo. Yo veía mucho una serie que claro. seguro mucha gente la conocerá aquí, se llama Two and a Half Men, que había un personaje que se llama Alan, y Alan siempre decía que él le dejaba eso que él estaba ahorrando dinero para el Alan del futuro. Y siempre el David del futuro, la Laura del futuro, la María, la Carolina del futuro, para esa persona del futuro todo es mucho más fácil. Esa Mm, Laura del futuro va a comer mejor, va a hacer ejercicio, va a caminar. Entonces, claro, aquí es donde está, yo creo que siempre lo después. Sí. complicado. Saber lo que uno quiere, pero saber, y es lo que yo le intento explicar, sobre todo en sesiones a los socios que están dentro del CTE, es que tú tienes que tener la visión de lo que quieres alcanzar, pero saber realmente qué es lo que hace esa Laura, qué es lo que hace esa David aquí y traértelo y empezarlo a aplicar hoy, porque es que si no, nunca vas a Claro, llegar allí. Es empezar a claro. transformar la identidad y los hábitos de lo que eres hoy. Tú mencionabas el tema de que estamos limitados por las creencias. Si no estamos viendo los resultados que creemos, pues hay que tirar hacia arriba. Generalmente todo parte de una creencia limitante, porque eso se transforma en pensamientos, los pensamientos se transforman en palabras, las palabras en acciones, y finalmente las acciones son las que llevan a los resultados que estamos viendo. Así es, Entonces, así es. sí me gustaría meterme aquí, sobre todo en cuál es la mejor forma de Mm, iniciar un hábito. Y antes sí me gustaría que tú habías mencionado que los hábitos forjan nuestra identidad y viceversa también, la identidad forja nuestros hábitos. ¿Cómo es que, porque de repente habrá gente allí fuera que no comprenda el porqué de esto, cómo es que los hábitos forjan nuestra identidad o cómo nuestra identidad forma nuestros hábitos? claro, digamos, si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que tú haces, desde la parte física y de pues, ganar salud y obviamente también el tema de tener un cuerpo estéticamente bonito y demás, realmente todo parte
por el resultado y de ahí hacia atrás es que empezamos a lograr las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Y es justamente a identificarnos. El problema es que la mayoría de las personas quiere bajar de peso, como dices tú. Quiero bajar de peso este año, ni siquiera sabemos cuántos kilos o por qué los queremos bajar o lo que sea, no quiero bajar de peso, entonces ese ya es un objetivo o una meta. Claramente no está bien formulada porque tú no estás dándote una instrucción clara acerca de lo que tú quieres. Pero el problema con eso es que las personas no se identifican con esa persona fitness o con esa persona saludable o con esa persona que es la persona capaz de lograr ese resultado. Si yo quiero bajar de peso, pero yo no me identifico con esa mujer, ¿cómo sería bajando de peso? Yo no tengo esa visión clara, justamente lo que estábamos hablando ahorita, y no, repito, sobre todo no me identifico con eso. Así no esté viendo el resultado, es mucho más difícil para mí avanzar. Yo primero tengo que identificarme con esa mujer que pesa 20 kilos menos. No lo estoy viendo en el espejo, porque es que ahí es donde está el gran reto mental, porque no, muchas veces no lo estamos viendo, no estamos viendo ese resultado tangible, pero tú tienes que buscar de todas las maneras identificarte con esa mujer o con ese hombre que está completamente sano, que alza a sus hijos, que tiene la energía para hacer deporte, que se mira en el espejo y le encanta ver su cuerpo, que tienes que buscar identificarte con eso. Una vez tú te identificas con eso, así al principio no lo creas, si tú estás actuando en correspondencia con eso, vas a empezar a ver resultados y por supuesto cada vez más te vas a identificar con esa persona, ¿sí? Porque claramente eso va a ocurrir en la medida en la que vayas viendo resultados, pero el proceso de creación de resultados o el proceso de manifestación para las personas que de pronto estén de pronto familiarizadas con esa terminología, es justamente al revés. Primero veo, primero creo en lo invisible, primero me identifico con eso que yo quiero, después actúo en concordancia con eso que quiero y es como poco a poco voy viendo los resultados y voy cada día, por supuesto, reforzando más esa identidad, porque los resultados son los que terminan por reforzar tu identidad. Entonces, ese es un reto muy grande que por supuesto tiene muchas estrategias alrededor, pero si tú me dijeras el paso contundente para empezar a cambiar cualquier hábito en tu vida es que te identifiques con esa persona, con ese resultado y por eso es tan importante la visión, por eso era que cuando me manifestabas pues que vas a hacer algo para alrededor de esto con tus estudiantes o con tus afiliados, estoy absolutamente segura de que van a tener mucho más resultados porque van a tener una visión mucho más clara que los permita mantenerse en el proceso y llegar allá. Obviamente con otras herramientas de apoyo. El entorno es esencial. Mira, en el éxito de cualquier cosa que tú quieras en la vida es 50% mentalidad. De hecho, de ahí porque creé la metodología que ya, si me lo permites también, pues voy a explicarla un poquito, pero 50% mentalidad, o sea, si nosotros no cambiamos lo que está aquí, no va a cambiar nada afuera, nada. Si no cambiamos lo que está aquí. 40% entorno. Entonces, ahí va lo otro. Como estamos familiarizados con la enfermedad, estamos familiarizados con la mediocridad en muchos aspectos porque no nos estamos desarrollando con el verdadero potencial que tenemos como seres humanos. Estamos familiarizados con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, eso es normal, ¿no? Entonces normalizamos una cantidad de cosas inaceptables. El 40% del éxito en cualquier cosa depende del entorno. Si tú no creas un entorno adecuado, va a ser muy difícil que logres resultados. De hecho, es una de las grandes razones por las cuales las mentorías tienen tanto poder.
porque una mentoría te ayuda a crear ese entorno para que tú lo puedas lograr, ¿sí? A pesar del entorno. Yo tengo, bueno, y 10% es talento, o sea, el talento es solamente el 10% para que tú logres algo. Y ahí, ya que me menciono el entorno, les voy a compartir. Yo tengo una hija, de pronto la vieron por ahí asomándose, ella tiene 6 años. Enseñarle a ella una alimentación consciente ha sido un reto absolutamente enorme, enorme. ¿Por qué? Por supuesto, ella no está en una burbuja en su casa, ella va al colegio donde todos los niños están comiendo estos productos ultraprocesados, donde es la normalidad. ¿Cómo sacas a una niña de 6 años de esa normalidad y le dices, no, es que eso no es normal? Es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, para no salirnos del tema, el punto es que justamente tenemos que trabajar en nuestra mente, crear un entorno propicio para lograrlo y de esa manera y con la visión realmente podemos avanzar mucho más hacia el logro de esos objetivos. Y otro de los componentes esenciales, David, y perdón que me extienda ahí como en las respuestas, espero no estarlo haciendo tanto, pero es el autoestima, el concepto propio. No sé si ustedes lo sabían, pero hay estudios, hay estadísticas que hablan de que más del 85% de la población sufre o se ve limitada su autoestima personal, su concepto propio, no se cree lo suficientemente capaz y merecedora de muchísimas cosas en la vida. Y si tú no te sientes capaz ni merecedor, pues no eres ni capaz ni merecedor. Entonces, es otro pilar fundamental que hay que trabajar cuando estamos hablando de ayudarle a las personas a lograr estos cambios que quieren. Entonces, justamente si trabajamos la mente, si la desarrollamos a partir de los hábitos correctos, con las estrategias correctas, y trabajamos de la mano en su autoestima personal, en su concepto propio, pues las probabilidades de éxito van a ser mucho mayores. Sí, que a fin de cuentas todo viene, el problema está ahí, lo que lo complica todo es que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo a su vez es causa y efecto. Tú modificas la alimentación y probablemente modifica la microbiota, la microbiota modifica las emociones la autoestima, y también al contrario, tú modificas las emociones, entonces eso es lo que lo hace todo tan complicado y que paraliza de cierto modo a mucha gente, ¿no? Yo creo que obviamente también aquí se va de buscar más bien soluciones y no excusas, no quedarse paralizado, entender de que nuestras capacidades realmente van mucho más allá de lo que muchas veces vemos en nuestro entorno. Obviamente, era lo que tú comentabas, lo quería tocar más adelante, pero ya que lo has comentado tú, el poder que tiene el entorno es brutal. Y siempre yo me he dado cuenta que muchas veces, yo que llevo ya casi 10 años viajando, a veces me preguntan de, ¿y por qué te fuiste de ese lugar que era tan bonito? ¿Por qué te fuiste de allá que era tan hermoso? Yo digo, una cosa es encajar y otra cosa es crecer. Una cosa es tener un círculo de amigos y otra cosa es que tener una jaula, ¿sabes? Entonces, si tu entorno te está manteniendo atrapado y no te deja llegar a donde tú quieres llegar, si eres la persona más inteligente en la habitación, si todo este tipo de cosas son señales de repente de que no es el entorno adecuado en donde puedas potenciar tu crecimiento. Yo no digo obviamente de que uno tenga entonces que pues alejarse de todas las amistades, pero realmente tienes que saber muy bien con quién te rodeas porque te puede potenciar tanto para bien o como para mal. Por eso es que es tan fácil terminar de repente en un vicio como el alcohol si todo tu entorno es alcohólico. Yo tengo muchas personas conocidas que dicen, no, es que yo bebo muy poco. Luego cuando te das cuenta beben todos los días. Es muy poco porque su entorno probablemente bebe mucho más. Entonces, claro, para mí el concepto de beber muy poco, yo no bebo de hace 5 años. Para mí el concepto de beber muy poco, pues será una copa cada mes, no lo Cada sé. 5 años. Claro, sí, exacto. En cambio, para una persona que su entorno pues bebe todos los días y bebe mucho, pues beber poco es tomarse una cerveza, tomarse un vinito. Entonces, claro, todo siempre va a depender, y me encanta que lo hayas mencionado, todo depende siempre de perspectiva, de expectativa y de autoestima. Y yo allí siempre le meto el tema de responsabilidad,
que ya lo comentábamos, el tema de asumir la responsabilidad de que el 99% de las cosas que están ocurriendo por pues, decisiones que hemos tomado, por cosas que hemos hecho, por cosas que estamos haciendo a día de hoy. Entonces, Laura, Así es. ¿cuál es la mejor forma de empezar un nuevo hábito? No, pues lo que hablábamos hace un momento, o sea, primero, por supuesto, decidir hacerlo, entender pues que es algo que realmente me corresponde a mí, que nadie lo va a hacer por mí, que si yo quiero X o Y resultado, la única manera es asumiendo el proceso que implica ese resultado, ¿sí? Esto que mencionabas en algún momento, la fórmula mágica que todos queremos, porque es que para qué nos vamos a decir, o sea, todos queremos, ay, ya, se me solucionó todo y logré el cuerpo perfecto en 3 meses y me gané la lotería, o sea, todos de alguna manera queremos eso, pero tenemos que entender que eso no es realista, que además nos limita como seres humanos, porque es que es en el proceso donde crecemos, donde aprendemos a desarrollar nuevas habilidades, es en los retos donde podemos realmente nosotros avanzar como seres humanos. Entonces, asumir la responsabilidad del proceso es fundamental, entendernos como creadores de nuestra vida, o sea, no somos víctimas del destino, no lo somos. Muchas veces queremos resguardarnos en esa mentalidad, pero no lo somos. Por supuesto, hay circunstancias que no controlamos, pero realmente la gran mayoría no es así. Más del 90% de las cosas que suceden en nuestra vida están bajo nuestro absoluto control. Y entre más lo entendamos, muchísimo mejor, porque muchísimo más nos estamos otorgando ese poder del cambio, ¿no? Entonces, con esto, empezar a tener esa visión clara de lo que yo quiero, una visión más largo placista, una visión más expansiva, una visión clarísima del aspecto que yo voy a trabajar, sea cual sea el hábito, si es un cambio de vida completo, pues en los diferentes ámbitos de vida, pero cuál es esa visión clara, empezar a identificarme, sentirme identificada, tengo que lograr identificarme, yo voy a dejar de fumar, tengo que describir las características de esa mujer que no fuma, cómo es, cómo huele, cómo se comporta, cómo es su cuerpo, cómo puede hacer ejercicio, cómo son sus dientes, cómo me logro yo identificar para poder avanzar hacia allí. Buscar un entorno que me ayude a lograrlo con un mentor, con un grupo de personas que estén alineadas con el objetivo, desarrollando estrategias, por supuesto, que me permitan organizar el entorno. Si yo voy a alimentarme mejor, pues lo que menos debo hacer es tener productos comestibles en mi cocina. Entonces, ¿cómo voy a organizar el entorno para apoyarme en esto? Y por supuesto, la acción, David, porque pues es que nadie va a hacer el trabajo por nosotros, nadie va a hacer las abdominales por ti, o las puede hacer, pero igual al que se le marca es al otro y no a ti. Entonces, el trabajo hay que hacerlo, o sea, nadie lo puede hacer por ti. Yo a mi hija se lo digo todo el tiempo, mi amor, yo te guiaré de la mejor manera posible, por supuesto, desde el conocimiento, desde todo lo que yo pueda darte de la mejor manera, pero la única responsable de su vida eres tú. Tú eres la que toma sus decisiones y es una niña de 6 años. No, y al Pero final, para mí, dime. lo que muchos padres no entienden y me da gusto que saques este tema porque, claro, mucha gente no entiende allí fuera, mucha gente que tiene hijos sobre todo, que la gente entiende los niños aprenden por imitación. Tu hija allí está viéndote todo lo que tú haces y obviamente no comprenderá mucho de ni lo que tú haces, ni lo que tú dices, pero es algo que empieza luego a reflejarse en su conducta el día de mañana. Total, Entonces, claro, totalmente. mientras uno no entienda de que los niños aprenden y el entorno aprende por imitación, por eso justamente lo que tú hablabas de la importancia del entorno, pues obviamente es difícil hacerles cambiar la forma en la que piensan. Entonces, claro, los Claro, niños no y aprenden. ahí va el punto, de pronto, incluso con lo que hablábamos antes, no es, nunca es suficiente querer, David, ni para nuestros hijos ni para nosotros. Los papás decimos muchos que yo quiero lo mejor para mis hijos, pero
Quieres lo mejor, pero ¿qué estás haciendo para que sea lo mejor? Quieres que sueñe en grande, que logre todas sus cosas, te ve a ti haciéndolo, te ve soñar, te ve disfrutar tu trabajo, te ve apasionarte, te ve haciéndolo, porque es que en últimas eso es lo que va a terminar replicando. Por supuesto, no, tú no lo vas a poder controlar todo. Yo he tenido mucho que aprender al respecto de eso, porque con el tema de la alimentación, repito, es un asunto impresionante. Hay cosas que sin duda ya no puedo controlar, pero todo lo que sí esté a tu alcance es tu responsabilidad hacerlo. Y es lo mismo con nosotros. Yo quiero salud, yo quiero dinero, querer no es suficiente. La pregunta es, ¿a qué te comprometes tú? ¿Con qué te comprometes? Sí, y Esa más es allá yo diría preguntarse también si están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para llegar Ujú, allí. Yo creo que eso es lo que yo me he dado cuenta sobre todo totalmente. este último año, porque claro, te das cuenta de que la vida siempre te va a poner a prueba para saber si realmente eso que quieres o dices querer, lo quieres, ¿sabes? Sí, Es como cuando empiezas a absoluto. alimentarte bien y llega tu mejor amigo y te trae un brownie de chocolate y tú dices, wow, es que quiero empezar a comer bien y llega este y me trae un brownie. Pues allí está, esa es la Así. prueba. La vida te va a poner a prueba constantemente y vivimos en un mundo dopaminérgico, que es muy fácil estar distraído de lo que realmente quieres, porque justamente lo que quieres probablemente requiera esfuerzo. Y yo por eso invito a todas las personas que tengan de repente idealizado a algún personaje de televisión, algún actor, algún deportista, que vayan y lean su historia y luego se pregunten si ellos están dispuestos a pagar el precio que pagó un Hacer Cristiano todo Ronaldo eso. para llegar allí, que pagó un Messi para llegar allí, un Así Will es. Smith para llegar allí. Entonces pregúntense siempre si están dispuestos a pagar el precio y a partir de allí propónganse, hagan su visión, su objetivo y empiecen a trabajar justamente con lo que hablábamos antes, ese 1% que genera al final ese efecto compuesto. A mí me tardó, yo tardé prácticamente 10 años en poder tener un negocio estable. Obviamente no es que me ha ido mal, en el pasado ya vivía de lo que hago, pero realmente escalarlo me llevó justamente pues ese trabajo de hormiguita que a fin de cuentas a día de hoy me está generando ese efecto compuesto. Y yo te quería Ujú. preguntar, porque aquí hay algo clave en todo lo que es la formación de hábitos y es lo que yo creo que la mayoría se engancha y por eso tanto fallan y es en el tema de la motivación. A mí me parece que está Oh, sobrevalorada. De hecho, absolutamente. hay expertos en habla inglesa que dicen que Es entrenar basura. sí, que entrenar motivado no tiene sentido, ¿no? Entrenar con música para motivarte es hacer trampa, porque realmente entrenar motivado motivado entrena cualquiera, ¿sabes? Motivado trabaja cualquiera, motivado madruga cualquiera, motivado hace Mm, cualquier cosa, cualquier persona allí fuera. Entonces lo realmente difícil es hacerlo cuando no estamos motivados. Es decir, salir a entrenar cuando no quieres salir a entrenar. Entonces, claro, aquí hay una parte importante que es que si tú te quedas y ojo, a mí me pasa, y yo se lo digo a mis asesorados siempre, yo de 10 veces que salgo a correr, es que 8 no quiero, pero es normal, porque no estoy motivado. 2 veces podré estar motivado porque por X razón me compré unos zapatos nuevos, hay una música que quiero escuchar, hay un audiolibro que me quiero poner, pero las 8 no, las 8 restantes no. El problema es que si te quedas, si te paras a pensar, tu cuerpo y tu mente, como te quiere cómodo, te quiere que sobrevivas, va a buscar razones por las cuales no tienes que salir a exponerte a ese así es. estresor, a ese dolor. Entonces, Mm. me gustaría saber qué tú opinas de la motivación, si es importante de cara al inicio, al punto de partida, y por qué, y si crees que está sobrevalorada también. Mm. Mel Robbins, que no sé si la has escuchado, ella pues habla justamente de la regla de los 5 segundos. Ella literalmente habla de la motivación es basura. Es decir, si tú vas a basar toda tu vida esperando sentirte motivado todos los días para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, pues jamás vas a avanzar porque realmente tu cerebro no está diseñado para hacerte exitoso, millonario, saludable y feliz. No, está diseñado para que sobrevivamos. Punto y se acabó. Para ahorrar energía. Entonces buscamos por eso ese menor esfuerzo posible. Si salir a entrenar requiere de energía, o sea, el hecho de que tú te muevas, de que requiere de energía, pero ahí volvemos al punto o a todo lo que hemos hablado alrededor, es cuando tú estás conectado con esa visión de vida y cuando realmente tú empiezas a identificarte
pues ya la motivación pierde todo su valor, o sea, ya es la autodisciplina la que toma la decisión. En mi caso, por ejemplo, que yo no vengo, digamos, del mundo fitness como tú, o sea, no, soy una mujer empresaria, trabajadora, antes todo lo contrario, cometía todos los errores posibles con mi cuerpo y con mi vida. Siempre he hecho ejercicio, eso sí, digamos que creo que desde mucho tiempo antes lo hacía. Pero digamos que lo que te puedo decir es que dentro de mi identidad, Laura se siente una mujer saludable, una mujer llena de energía, una mujer fuerte. Entonces, como esa es la identidad, para mí resulta ser mucho más fácil ayunar 18 horas y cada semana 24 y este tipo de prácticas que a la mayoría de las personas las ven como, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Está loca? ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque ya está la identidad. Entonces tienes que darte el tiempo del proceso. Es lo único que puedo decir, o sea, realmente el proceso es lo que logra todo. Si tú te das el tiempo suficiente, vas a empezar a identificarte con esa persona y todo va a empezar a encajar de una mejor manera posible. Todo va a empezar a encajar, pero es importante ligarlo con todo lo que hemos hablado. Entender que nuestro cerebro, la motivación es una chispa pequeñita y que algunos días puedes sentirla, decir, sí, hoy quiero ir y entrenar, y hoy quiero comerme cierta cosa en lugar de esto. Y sí, puede pasar. Cuando tú estás trabajando desde el propósito, pues es maravilloso. Por eso es que te sientes motivado la mayoría del tiempo, porque estás conectado con el propósito. Muy distinto a lo que pasa cuando estás trabajando simplemente pues por ganar dinero o por, bueno, ejercer un cargo. Entonces, volvemos al punto. El propósito, la identidad y el ambiente, sin duda, para mí son factores absolutamente esenciales en el logro de cualquier cambio y abrazar el cambio. Justamente esta mañana tenía una sesión con unas de mis estudiantes y les decía, la importancia de abrazar el cambio, de no tenerle tanto miedo al cambio, de no apegarnos tanto a lo que supuestamente somos, ¿no? No, pues yo era empresaria o sea, aquí estoy y ya, y la vida sigue mejor y sí. Entonces, pues abrazar esa posibilidad de cambiar también es algo maravilloso, es bonito abrirnos a esa posibilidad. La motivación, a fin de cuentas, es como las duchas. La puedes tomar el día lunes y no puedes pretender llegar al día viernes oliendo bien, ¿no? Limpio. Tendrías que tomarla todos los días para poder llegar a Así ese día es. viernes oliendo bien, ¿no? La motivación es igual, la motivación se pierde y se pierde en el camino y se pierde muy rápido. Y tirar de Así motivación es. para empezar es interesante, pero luego sí o sí vas a tener que forjar el hábito y empezar a tirar de disciplina. A mí me gustaría saber, sobre todo, cómo encontrar y corregir sobre todo esos malos hábitos que tenemos para justamente acercarnos más a esa visión o a ese futuro yo que queremos conseguir. Pues hay que ser brutalmente honestos con nosotros mismos, David. Me encanta esa, Todo el esa palabra, mundo, brutalmente honesto. todo el mundo está bien, ¿sí? De dientes para afuera. Y no se trata de ser pesimistas y entonces ahora todo, no. Se trata de que de verdad, pero mira, eso es lo otro. Nunca tenemos tiempo, ¿no? Yo nunca tengo tiempo, ay, no sé hacer, no es que yo no tengo tiempo, no te alimentas bien, no es que yo no tengo tiempo, no meditas, no es que yo no tengo tiempo, no, o sea, no tenemos tiempo para nada, ¿sí? Entonces, Mira, perdón que te interrumpa, leí una frase justamente en estos días, me pareció tan poderosa que siempre buscamos, o sea, siempre encontramos tiempo para funerales. O sea, es impresionante, pero se muere el familiar de tal, de fulanito, sea una persona súper lejana, y uno va y busca tiempo y se presenta al funeral y tal. Y luego dice, no, bueno, para entrenar, no, es que no tengo tiempo. Y digo, wow, ¿cómo? sí, O sea, para que tú veas la capacidad realmente que tenemos en nuestro cerebro y no somos capaces de utilizarla, que somos buenos para buscar excusas cuando queremos, tanto para bien como para mal. Pero nuestro cerebro sí, es una máquina impresionante para buscar excusas cuando queremos hacer algo. Por eso el famoso dicho, si quieres, vas a conseguir tiempo. Si realmente es tu prioridad, vas a conseguir incluso totalmente. el dinero. Tú esto lo sabrás mejor que yo,
porque mucha gente se excusa en el dinero y esto es interesante. Yo esto lo aprendí obviamente por mi formación en marketing. Yo también tenía, bueno, obviamente al ser venezolano tenía una mala relación con el dinero y también creía todo este tema que nos comenten y que nos comentan y por repetición uno obviamente lo va metiendo en el subconsciente de que el tener dinero es malo, etcétera. Y te das cuenta de que el dinero nunca es un problema. Si es tu prioridad, y yo esto siempre lo comento, cuando yo empecé a tener problemas serios de salud, o sea, yo a día de hoy sé que me he gastado más de $20,000, la mayor parte de las personas, para recuperar mi salud me refiero, la mayor parte de las personas pensarán, bueno, es que David tiene dinero, porque no, yo en el momento no tenía nada, Lau. O sea, yo me lo busqué debajo de las piedras, pero porque era mi prioridad. Si a ti se te rompe una tubería ahora mismo, allí detrás en tu casa, en el baño, es que lo vas a conseguir. Entonces, claro, y mira, y esto se ve mucho en Venezuela. En Venezuela la gente se puede estar muriendo de hambre, pero tiene un iPhone. Puede estar viviendo en un barrio, pero tiene un televisor 70 pulgadas. Y tú dices, no es cuestión de dinero, el dinero nunca es el problema son No, nuestras no. prioridades. No tenemos las Mira, prioridades claras. cuando yo viví la quiebra económica que viví, menos 600 millones de pesos en el banco, y la oportunidad que se me presentó con una mentoría para cambiar mi vida, en ese momento tú entiendes justamente lo que estás hablando. Todo es un tema de prioridades. He invertido más de $30,000 después de que ocurrió eso, justamente porque mi prioridad era encontrar o darle un cambio radical a mi vida, porque yo sentía que de alguna manera, si todo lo estaba bien, haciendo bien, porque los resultados no llegaban, porque eso es lo otro que pensamos mucho, ¿no? O sea, lo estoy haciendo bien, yo lo estoy haciendo bien, yo sé lo que estoy haciendo y los resultados no se estaban dando. Pero esa prioridad que hubo para mí de encontrar una solución, pues me llevó justamente a encontrar la forma de hacer la inversión y cambiar, y lo que les decía, para mí, pues la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Pero es claramente eso. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar algo, pues tienes que ser honesto, tienes que entender que realmente qué tanto está afectando tu vida, qué tanto realmente está deteriorando tu salud, tus finanzas, tus relaciones, dejar de decirte que todo está bien porque a la única persona a la que a la única persona a la que no le puedes mentir es a la persona que tienes frente al espejo. Entonces, ¿qué sacas con estarte mintiendo, con estarte diciendo todo está bien y cuando sabes que realmente no es así? Y repito, no se trata de que veamos entonces ahora las cosas negativas de la vida. No, por supuesto que no. Pero si yo no tengo ese espacio, ese tiempo para mí, ese tiempo para meditar, ese tiempo para reflexionar, ese tiempo para tomar unas notas, ese tiempo para tener una sesión, ese tiempo para lo que sea, pues yo cómo voy a realmente empezar a conocerme, a saber qué es lo que yo quiero, entonces, es simplemente de verdad empezar a cuestionarnos, a hacernos preguntas más inteligentes y a darnos cuenta que la mayoría del tiempo estamos funcionando en automático, pero que está en nosotros que ese automático empiece a funcionar a nuestro favor. 95% del tiempo estamos funcionando en automático. Tú, yo y todas las personas que nos puedan estar escuchando. Lo más inteligente que yo puedo hacer es crear a conciencia ese automático, para que ese automático actúe a mi favor y no en mi contra, como ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, para eso necesito el tiempo de reflexión, de ser como lo mencioné, de ser brutalmente honesto contigo mismo y decir, ok, ya está bien de tolerarme mis negligencias, de tolerar las cosas que no me van, de esta aceptación incondicional que además ahora se promueve y que con la que estoy absolutamente en contra. Todos tenemos que, la autoestima personal no es aceptarse incondicionalmente, no es tolerar tus negligencias. El autoestima personal es justamente entenderte como un ser absolutamente capaz de lograr mucho más de lo que tú crees, porque además en esos logros que vas teniendo, tu autoestima se va fortaleciendo cada día más. No hay nada que fortalezca, no hay terapia de 20 años que vaya a suplir que tú logres las cosas que te propones. Y que eso además Mm, te genera motivación. Yo aquí lo que creo, claro. Lau, es que hay dos principales problemas que
creo que nos juegan en contra y creo que es lo que hace que sea todo tan difícil de cierto modo, ¿no? Por una parte que obviamente el mundo que vivimos, que tenemos allí fuera es absolutamente dopaminérgico, eso quiere decir que nos da placer, tú lo mencionabas antes, nuestro cerebro y nuestra mente no busca felicidad, busca placer inmediato, nos quiere cómodos, quiere que sobrevivamos, no importa el estado en el que estemos porque él no distingue. Él sabe que a día de Exacto. hoy tú estás vivo, no importa lo mal que puedas Ya, estar físicamente, lo mal en salud, él te quiere así, tal y como estás así. cómodo en viendo Netflix, sentado en el sofá, comiendo pues comida chatarra. Y la segunda clave importante, que es en la que me gustaría meterme un poquito más a detalles en el tema de la procrastinación, que obviamente, y a esto era lo que iba, tú puedes estar allí de repente desarrollando tu visión, tus objetivos de vida, tu propósito en las 12 categorías que le vamos a presentar luego en el curso dentro del CTE, todo genial, pero si luego obviamente no tienes la capacidad de ese autocontrol, es que el mundo en 3 segundos, en cero Se coma come. nada, te va a volver a distraer. Entonces, allí entran en juego esas dos cosas, ¿no? Ese mundo dopaminérgico, ese FOMO, ese miedo de que nos estemos perdiendo de algo que está ocurriendo allí fuera mientras nosotros estamos trabajando en nosotros mismos. Y por otra parte, que eso nos lleva a la procrastinación, que evita que estemos trabajando constantemente en esas cosas que decimos querer realmente. Entonces, Sí, la ¿qué papel? procrastinación es un hábito totalmente destructivo y, pues que nos afecta muchísimo y está muy relacionado también, por supuesto, con esto que mencionabas de todos estos estímulos que tenemos permanentemente. Es muy fácil salirnos del enfoque y de las cosas que queremos, pero está totalmente ligado es con el autoestima. David. Porque realmente detrás de la procrastinación está el miedo y la inseguridad que tenemos de no lograr las cosas que nos estamos proponiendo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que hacer llamadas de venta porque hace parte de mi trabajo y lo procrastino y me pongo a hacer diapositivas, me pongo a subir posts, me pongo a lo que sea, con tal de evadir la actividad más importante, la que movería la aguja de mi negocio realmente, que es hacer las llamadas de venta. ¿Por qué? Por miedo al rechazo, por miedo a que no lo voy a lograr, por miedo. Entonces, enfrentar ese miedo es lo que hace que procrastinemos. Por eso, para mí es esencial que en estos trabajos de cambio se trabaje la autoestima personal como parte fundamental. Porque si tú no trabajas en tu confianza personal, era lo que hablábamos, si tú no te sientes capaz, no serás capaz. Así de simple, si tú no te sientes merecedor de algo, no lo vas a merecer. Entonces, si esa parte no se trabaja y no se cambia, desde la mentalidad, desde el cambio de pensamiento, desde la autosugestión, desde la reprogramación mental, que es la forma, pues como lo hago yo, pues los resultados se van a seguir aplazando todo el tiempo. Tú realmente no estás procrastinando una actividad, estás procrastinando los resultados que se generan de esa actividad. Entonces, pues sí es esencial trabajar estos aspectos para que pues no nos gane la procrastinación y volvamos a lo que estábamos hablando, ¿no? A hacer lo conocido, lo familiar, lo que es más fácil y voy dejando atrás lo que implica un mayor esfuerzo para mí por el miedo que me da de enfrentar el no tener los resultados a lo mejor. Aquí yo creo que la diferencia de repente o posiblemente pudiese estar en hacer que los hábitos que queremos tener sean inevitables, es decir, que los hagamos sí o sí, que no nos quede ni siquiera opción a nosotros a poder decidir o Ah, no, sí, claro. y que los malos hábitos, pues obviamente los podamos fácilmente rechazar. Yo creo que aquí donde está la diferencia, lo que hablábamos ya al principio de la entrevista, es en que si tienes el propósito muy claro, a la hora de decidir es mucho más fácil, porque tienes tu Total. propósito claro. Si es La únicamente perder visión es el peso, marco. exacto, es el marco donde te mueves, porque si tu único Ujú. objetivo es perder peso porque quieres llegar pues a la playa al verano con el abdomen definido, pues es muy difícil que luego en el momento en el que se te presente la indecisión, porque se te va a presentar así una tras otra durante todo el Total. día, todos los días, pues va a ser muy sencillo que te desvíes del camino. Yo creo que aquí es donde realmente Total. está la clave en saber muy bien hacia dónde quieres ir, el por qué, cuál es la razón que hay debajo de esa punta del iceberg
para que en el momento que se te presente esa decisión, puedas obviamente elegir la que te lleve hacia donde quieres llegar. Y yo aquí siempre lo he Así dicho, es. hay mucha gente que cree que yo soy súper disciplinado, yo me considero una persona súper procrastinadora, pero aún así tengo muy claro mi propósito, y como tengo muy claro mi propósito, sé cuándo tengo que actuar y cuándo me puedo dar esos espacios, pero también sé que cuál es la decisión que tengo que tomar para llegar justamente más cerca de mi objetivo. No, Pero aún así, y la mejora, el espacio para la mejora siempre, ¿no? El hecho de que estemos hablándolo no significa que todo esté 100% dominado tampoco para uno. O sea, por supuesto, uno procrastina muchas cosas realmente. Una estrategia, digamos, alrededor de esto es procrastinar de manera intencional. Es decir, voy a procrastinar el tiempo que paso en redes sociales, voy a procrastinar o sea, las cosas que realmente no me convienen son las que a voluntad voy a empezar a procrastinar. Si es que queremos realmente verlo desde esa perspectiva de cómo le doy el giro a la procrastinación. Pero yo creo que con base a eso, realmente el trasfondo de esto es la confianza personal, David, en el momento. Y el otro punto, justamente, es que el miedo se vence con acción. No hay forma diferente. O sea, te tienes que tirar. Te da miedo llamar y que te rechacen, pues llama 100 veces más, porque es la única forma como vas a desarrollar la habilidad, como te va a dejar de importar el rechazo, como, sí, es la única forma como vas a superar el miedo solamente en la acción, y ahí es lo que hablábamos, de todas maneras, nadie nunca va a hacer el trabajo por nosotros, David, nadie, o sea, ni podemos ojalá. tener todo, sí, o sea, podemos tener las herramientas, la información, eso, pero en últimas, la responsabilidad de quién es 100% de cada uno de nosotros, 100% nuestro. Mira, aquí yo creo que ya para ir cerrando la entrevista hay una cosa, Lau, que me gustaría tocar, y es el tema de, porque claro, cuando empiezas a tener todo esto en orden, yo obviamente tengo muy clara mi visión de vida en todas las 12 categorías que te comentaba, tengo muy Me claro cuáles son mis encanta. objetivos, tengo muy claro cuáles son los hábitos que tengo que tener día a día para llegar allí, cuáles son esas características y proyectarlas, o sea, proyectar al futuro y trayéndomelas al presente. Pero hay una delgada línea, y a mí en el pasado me ha afectado muchísimo, en que todo esto se transforme en una obsesión, te termine generando El ansiedad y futuro. te termine trayendo problemas de salud. Y obviamente todo esto lo menciono porque todo esto lo sufrí yo. Yo vivía en una ansiedad crónica, no lo sabía porque no era capaz de detectarlo. Yo pensaba, tenía una creencia limitante, hablando de creencias limitantes, de que esa ansiedad en la que vivía era justamente lo que me hacía ser productivo. Una ansiedad obviamente completamente errada, pero yo creía que la necesitaba. Y obviamente todo eso venía pues de una obsesión de que quería llegar allí lo más rápido posible, pero era porque hemos perdido la capacidad de diferenciar en la dimensión en la que vivimos. Vivimos entre pasado, futuro y presente y no sabemos identificarlo. Entonces, claro, vivimos muy aquí, muy en lo que queremos lograr, y eso nos genera ansiedad. Cuando la gente se va mucho al Claro, pasado, vive mucho en depresión. depresión, sí. Entonces, claro, es aprender a distinguir esas dimensiones, aprender a enfocarse en lo que tenemos enfrente para evitar justamente, a mí me trajo muchísimos problemas de salud el vivir en esa constante ansiedad. Obviamente hace un año me lo estoy trabajando con un terapeuta, y es lo que me ha permitido a día de hoy disfrutar del proceso. Yo tengo claro ya yo sé que en donde estoy a día de Ya hoy tienes lo la visualicé en foto. el pasado. Ya yo sé dónde yo quiero estar, y estoy seguro de que voy a llegar allí. Entonces eso es lo que me ha permitido enfocarme simplemente en lo que tengo que hacer a día de hoy en el día a Día a día. día, Pero hay día a una día. fina línea de que eso ocurra, ¿no? De caer en la ansiedad y en la obsesión. Absolutamente, absolutamente, y creo que nos pasa a todos y más cuando estás trabajando estos temas de visión de vida, de visualización, de enfoque, ¿sí? Porque pues sí, te queremos tanto como ese resultado, pero viene a lo mismo que hablábamos hace un rato, las cosas son al revés. Primero lo sientes ya en ti, sabes que ya está y simplemente te encargas de disfrutar el proceso porque si tú estás haciendo las cosas, los resultados tarde o temprano se van a dar. O sea, por ley natural se va a dar.
pero claro, como estamos en estos procesos de ansiedad, además de sobreestímulos y demás, pues cuesta el proceso, ¿no? Cuesta la persistencia, cuesta seguir trabajando y ahí es donde tendrás que desarrollar otras características que ya le den forma a tu carácter, ¿no? La tolerancia a la frustración, el saber que es en la persistencia donde vas a tener los resultados, esa gotica y esa gotica que tarde o temprano hasta que, pum, de repente las cosas se dan de manera maravillosa por ley de atracción, por ley de causa y efecto, por ley de efecto compuesto, o sea, tantas leyes que nos rigen y que de verdad les invito a que investiguen más alrededor de eso porque además es absolutamente maravilloso y se van a dar cuenta que van a encontrar muchas respuestas de por qué los resultados que pueden estar teniendo en su vida y pues al empezar a alinearnos también con estas leyes mentales, estas leyes de la biología, pues también los resultados se van a conseguir de una manera mucho más fluida para todos nosotros. Es increíble, ¿verdad? Que el universo es increíble y lo Mm, que hace que sea maravilloso. todo tan difícil. Mira, Ernest Becker, yo siempre menciono esta frase, a mí la frase cuando la leí me encantó. Ernest Becker en su libro decía, el libro La negación de la muerte, él decía que somos dioses con ano. Realmente somos capaces de realizar todo lo que nos propongamos, pero estamos únicamente limitados por nuestra mortalidad. Es la realidad. Tenemos una franja de tiempo sobre la Tierra y pues, pero si no, pues somos capaces de lograr lo que nos propusiésemos. Porque tú, si puedes resucitar a una persona hace 1000 años y ponerla en el mundo moderno, probablemente se muera de un ataque cardíaco porque no va a creer de todo, porque le va a parecer mágico. A día de hoy tú y yo no sabemos explicar cómo nos estamos comunicando a través del internet, de la cámara, cómo esto transmite, estamos transmitiendo en vivo a través de las redes Completamente. sociales. Es algo que parece magia, pero todo empezó en la mente de un hombre. Y todo lo que tú te Total. propongas, todo lo que Ajá. tú te visualices a futuro, está a día de hoy en la mente. Pero a fin de cuentas, ¿qué es? Es simplemente eso, conexiones en el cerebro pues que es el futuro y lo mismo cuando tiramos hacia el pasado. Entonces, Ujú. mientras anuncian allí algo en la calle, no sé qué están vendiendo, no sé si se escucha en el micro, pero bueno, aquí Algo en México rico. utilizan marketing de hace 100 años, ponen los altavoces para vender la cosa en Aquí la calle también. en vez de utilizar las redes sociales, que yo digo, las redes sociales llegan más fácil que un altavoz en la calle, pero bueno, de verdad que ha sido increíble y para cerrar me gustaría saber, Lau, eh, ¿cuáles son ¿cuál es la forma? Porque claro, de repente con todo lo que hemos hablado puede llegar a abrumar. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para cambiar la realidad que vivimos a día de hoy? Porque a fin de cuentas es algo que podemos cambiar de un día para otro, algo de un minuto para otro realmente. ¿Cuál es el primer paso para empezar a cambiar, para conseguir todas esas cosas que queremos conseguir, empezar a instaurar esos hábitos que necesitamos tener en nuestro día a día? Pues yo sinceramente lo primero que le recomiendo a cualquier persona es tener un espacio de introspección, un espacio de autoconocimiento, un espacio de hacernos las preguntas inteligentes que realmente nos puedan permitirnos avanzar. De la calidad de tus preguntas dependerá la calidad de tu vida. Repito, ser brutalmente honestos, no para castigarnos, no para culparnos, no para victimizarnos, sino para hacernos responsables. Entendernos como seres extraordinarios puede sonarte muy romántico, si así lo quieres, pero todos tenemos una enorme capacidad, tu mente y tu cuerpo son mucho más capaces de lo que todos los que estamos aquí creemos, porque todos en últimas estamos teniendo creencias limitantes que nos corresponde ir volando la tapa para pasar a otros niveles. Pero entendernos como estos seres extraordinarios, realmente capaces de lograrlo. Entender también un poco más las leyes universales y cómo funciona nuestra mente es algo de verdad maravilloso y que nos va a permitir saber que hay muchas cosas mucho más grandes de lo que tal vez habíamos escuchado o conocíamos. Y para mí ese es el primer paso, cuando tú te tomas el tiempo de verdad de ver tu vida, de analizarla, de buscar respuestas, de saber y de saber qué quieres, pues por supuesto ya todo lo demás que hemos hablado, ¿no? Empezar a establecer una visión, buscar mentores que te ayuden, David. Mira, desafortunadamente todavía este tema es muy, no sé, como las personas tienden a pensar lo mismo, ¿no? Así como esto nunca me va a pasar a mí,
yo tampoco necesito de mentores, ¿no? Yo necesito aprender de memoria matemáticas, geografía e historia, pero no de un mentor que me enseñe inteligencia financiera, no de un mentor que me enseñe cómo entrenar apropiadamente, cómo alimentarme apropiadamente, no de un mentor que me enseñe a desarrollar mi autoestima, ¿sí? Entonces, como todavía no está familiarizado, normalizado, pero sin duda para mí la clave del éxito está en los mentores. Jim Rohn lo decía. eh, Realmente el éxito deja pistas, no tienes que reinventarte la rueda. Eh, Tú puedes utilizar la imaginación creativa, aprender de las personas que han logrado las cosas que tú quieres, es lo más estratégico, inteligente, audaz que puedas hacer. O sea, porque estas personas te van a ahorrar camino. A mí me permitió hacer un cambio de vida el hecho de encontrar un mentor, uno que abrió el camino a todas las posibilidades, porque obviamente me mostró un mundo completamente diferente. Se lo agradezco a mí, a él, obviamente a mí, porque yo me permití tomar la decisión. Esa decisión pudo haber pasado por mí, esa oportunidad pudo haber pasado y yo, no, gracias, yo prefiero seguir aquí esclavizándome y trabajando y seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo esperando resultados diferentes, eh, que pues por supuesto es algo absurdo, pero pues sin duda buscar ayuda de expertos para mí es algo fundamental. Cada día pago más mentorías, más, o sea, más, porque yo quiero que me enseñen, porque me he dado cuenta que sin duda avanzas muchísimo más rápido. Mm. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo, Lau, porque yo de hecho me he propuesto este año buscar mentores. Bueno, ya de hecho tengo muchos, obviamente en la parte de reprogramación mental, con Vishen Lakiani, por ejemplo, haber estado mentorizado con Nutriyermo en la parte cuando me tocó hacer la conferencia, mentorizarme en muchas cosas con Ernesto Prieto Gratacós. O sea, es la forma más rápida de moverte de A a Total, B cuando tienes a alguien referente donde ya está donde tú quieres estar. claro, Entonces, porque allí te lo que muestra hay, el camino. Mm. no, y allí la clave está justamente en lo que tú mencionabas, ¿no? En tener ese cambio, en esa creencia limitante de que no necesito a alguien para llegar allí. Yo también pensaba así, pensaba que no lo necesitaba. A día de hoy tengo mentores en absolutamente todas las áreas de mi vida que quiero mejorar, porque sé que es la forma más rápida de llegar a donde quiero llegar. Así Si ellos ya es. están allí, ellos tienen el mapa, el recorrido, ¿sabes? Tienen ya el trayecto Exactamente. trazado. Es como cuando quieres Sí. moverte dentro de la selva, pues obviamente si hay un camino ya hecho, es mucho más sencillo que tener que tú abrir el camino para Es atravesar la selva, ¿no? espectacular. Te va a llevar 10 veces más el tiempo. Entonces yo creo Es que realmente, espectacular. Y además que, mira, es que cuando tú, digamos, trabajas en algo como lo que de pronto nosotros hacemos, es maravilloso, es porque realmente tú, o sea, tú has tenido que pasar por ahí para poder enseñarlo desde la coherencia, ¿sí? Y no que, o sea, no hay nada más maravilloso. De hecho, yo personalmente, eso sí ya es algo que pienso yo, en este mundo estamos para evolucionar, y para ayudarle a otras personas a través del conocimiento y la sabiduría que nos va dando esa evolución en nuestra vida. Aparte de, por supuesto, ser felices, porque es algo que nos corresponde y que todos deberíamos buscar de verdad trabajar desde la parte interior y no desde, bueno, desde el placer exterior, como lo hemos mencionado ya tanto. Pero sin duda es maravilloso y estoy absolutamente segura y convencida de esta frase de Jim Rohn, y es que el éxito deja pistas. Así que eso es lo que te da las mentorías, el aprender de otras personas que ya hayan logrado lo que tú quieres. sí, Mm. allí lo que hay es que partir por un cambio de creencia, de no creer que uno se Total. lo sabe todo, de que lo puede conseguir todo solo. Total. Y lo que hablábamos antes, el tema de tener prioridades. Si es tu prioridad, vas a conseguir el dinero es una excusa más. El dinero nunca es Total. el problema, métanse eso siempre en la cabeza, el dinero nunca es la razón por la cual no lo hacen. Probablemente desconfíen en sí mismos, desconfíen en la persona o desconfíen en el producto o el programa. Así que, Lau, ha Sí. sido increíble de verdad No, este ratito que hemos pasado juntos. Me este, gustaría, bueno, a mí me gusta siempre que sean mis invitados quienes se despidan, quienes, si puedes recordar por dónde te pueden ver, por dónde te pueden seguir, por dónde pueden aprender claro. más con Lau.
Así que nada, es todo tuyo el tiempo que tú quieras y así No, es. muchas gracias, de verdad que además yo podría hablar horas de esto, como creo que se habrán dado cuenta, sinceramente me apasiona. Pues nada, de verdad, David, para mí ha sido un placer, es de verdad increíble. No nos conocemos ni siquiera personalmente y tener la oportunidad de compartir contigo, con tu audiencia, pues ha sido maravilloso. Muchas gracias, espero haberles aportado a todos. Y pues para hacerme la cuña, sí, en Instagram, Laura O_al_piso oficial. Eh, Mi método se llama el método RISE, trabajo mentalidad, hábitos y autoestima, trabajo con mujeres para que puedan lograr sus objetivos personales y profesionales con esta metodología. Ahorita pues yo tengo mi libro en librerías, en Colombia está en las librerías principales, en la Panamericana, en la Nacional, y el 21 de abril de hecho voy a estar en la Feria del Libro en Bogotá. Así que si me recuerdan y se animan, pues por allá los espero y nos conocemos y les firmo un libro y en fin, pasamos un rato juntos y de verdad mil gracias por este espacio. Estoy feliz de haber podido tener esta conversación contigo y pues de haber puesto mi granito de arena con las personas que nos pudieron haber escuchado. Mm. Pregunta importante, ¿cómo se llama el libro? El método RISE. Listo. Nada, de verdad que ha sido un gusto, Lau, tenerte por aquí hablando, yo creo que ya más de 1 hora y media, Sí. únicamente de hábitos, pero y yo quiero que a todas las personas que escuchen este lo conecten con el anterior, porque justamente fue cuando hablamos con Catalina del tema de propósito. Es importante primero tener el propósito de vida Genial. y luego conectarlo con este para formar los hábitos que necesitamos tener. Sí. Te mando un abrazo enorme, Lau, A y espero ustedes, verte a por allá ti, David, por Bogotá gracias. muy prontito. Claro que sí, claro que sí. Nos veremos. Un abrazo Un enorme, un abrazo. beso. Bye, Cuídate. chao.